El pueblo estaba sumido en el crepúsculo vespertino, y el sol estaba medio escondido detrás de las montañas. La gente se apresuró a regresar a casa. Los trabajadores, con herramientas y equipaje en sus manos, regresaron a sus casas, vigilando cuidadosamente para que al abrir la puerta de entrada no dejaran entrar a la casa ninguna serpiente, pues corrían rumores de que hace unos días uno de ellos se había comido a 2 personas y además habían desaparecido un montón de gallinas. La oscuridad continuó espesándose y tuvimos que apresurarnos. La serpiente en el tejado de una de las casas se sintió halagada al oír lo que la gente decía de él. No tenía idea de que les daba tanto miedo y realmente se comió a esos 2. El hombre se dirigió apasionadamente al Señor de los dioses de la montaña con una petición de salvación. Y aunque la serpiente aún no entendía el lenguaje humano, sentía claramente su arrepentimiento. Así que lo ayudó tragándolo entero. Y luego vino otro hombre que se arrepintió de que la serpiente se hubiera comido sus pastillas, que había estado cultivando durante más de 10 años. Entonces la serpiente reunió a estos 2 enfermos en su propio estómago. Ni siquiera podía imaginar que resultarían tan sabrosos. Después de absorber esto último, aprendió toda la sabiduría espiritual, y desde entonces aprendió muchas cosas terribles que antes no conocía. Resultó que los hombres de negro que lo estaban cazando se llamaban cazadores de serpientes, y todos eran monjes del clan de los cazadores de serpientes. Un día tuvo que enfrentarse a los monjes, pero no sabía que la gente pudiera ser tan poderosa, porque los monjes están constantemente cultivándose y mejorando, por lo que todos sus intentos de escape fueron infructuosos. La gente es terrible, pero los monjes son aún más terribles. Es bueno que ahora se haya vuelto más fuerte, y por lo tanto su vida mejorará. Por supuesto, el riesgo de ataque de aves rapaces y personas es demasiado alto, y por lo tanto es mejor robar algunas aves de corral y jugar a lo seguro si tienes hambre. La serpiente recordó que en Chenya había una familia que criaba cerdos y que la gente tenía nombres, y no le haría daño inventarse uno. De lo contrario, le llamarían serpiente negra. Sería mejor que se llamara Adder. Sería... Mientras tanto, Adder llegó a Chengia. En realidad encontró un patio donde había muchos cerdos deliciosos en una pocilga. Parece que los dueños estaban descansando y Adder se tragó varios lechones con gusto. La serpiente estaba tan absorta en su cena que no se dio cuenta de que había comido demasiado. Comprendió que necesitaba huir de la gente, pero decidió digerir con calma lo que había comido antes de irse. Pero tan pronto como se quedó dormido, apareció gente, y Adder decidió subir más alto en el poste de la pocilga para esconderse en el techo. Escuchó a la gente discutiendo abajo. Cuando las voces se apagaron, Adder miró más de cerca y vio que había un hombre muerto tendido en la pocilga. La serpiente decidió que necesitaba salir de allí lo más rápido posible, pero de repente escuchó al hombre ponerse de rodillas y toser. Gritó fuerte que finalmente había renacido y que el nombre del dueño era Charlie, que era un buen nombre. Charlie se puso de pie y susurró que, dado que su cuerpo era suyo, se vengaría. La herida era grave, y si no fuera por su ayuda, habría estado muriendo en el otro mundo, pero no podía ser derrotado en algo así. Ader se alegró de que el hombre no lo viera, pero de repente Charlie se detuvo y miró el techo. Era un monje y parecía un cazador de serpientes de alto nivel que podría lidiar fácilmente con Ader. Entonces, el monje se sentó en el suelo y dijo que su nivel aún no era lo suficientemente alto y por lo tanto era hora de liberar la energía. Un enorme cuenco de energía irrumpió en su cuerpo y todos sus recuerdos y conocimientos quedaron preservados. Ader se dio cuenta de que Charlie estaba acumulando energía y estaba a punto de matarlo. Probablemente descubrió que la serpiente había robado a los cerdos y morir no era parte de sus planes. El cerebro de Ader buscaba frenéticamente una solución a lo que debía hacer, y Charlie estaba regresando a este mundo. Se llenó de energía y exclamó que todos debían inclinarse ante él, y la serpiente decidió que no podía esperar, así que abrió mucho la boca y se tragó al monje. Se alegró de estar vivo y huyó. Charlie, estando dentro de la serpiente, le dio un puñetazo en el interior y dijo que no debió haberlo hecho. Dijo que le daría otra oportunidad si lo dejaba salir. Después de eso, Ader sintió que algo extraño sucedía dentro de él. Su cuerpo comenzó a hincharse. Charlie no estaba muerto en absoluto y continuaba luchando dentro de él, abriéndose paso lentamente hacia su núcleo. El monje dio un paso y extendió su mano para proteger a Ader. La serpiente experimentó un dolor terrible y se dio cuenta de que ese hombre era muy peligroso, y también se dio cuenta de que su fin había llegado. Charlie exclamó que amaba la carne de serpiente, la fuerza simplemente brotaba de él. De repente vio salir una jarra de energía y decidió absorberla. Una bestia demoníaca apareció de la jarra.
Charlie no podía entender de dónde venía. ¿Estaba realmente empapado en sangre de serpiente? Se produjo una monstruosa explosión que destrozó el cuerpo de la serpiente en varios pedazos. Ader sintió un dolor intenso en todo el cuerpo. La serpiente, al despertar, vio que a su lado pastaban unos lechones, que le pisaban la cola sin contemplaciones. Indignado, agarró a uno de ellos y lo arrojó al suelo. La serpiente prometió que pronto se los comería a todos, pero luego pensó, ¿por qué sigue vivo? Ader recordó cómo Charlie había llegado al núcleo que actuaba como corazón y lo había destruido. Y sin corazón no podría vivir, pero ¿por qué sigue entero ahora? Esa cosa parecida a una jarra todavía está dentro de él y cómo le ayuda. Se sorprendió de que ahora pudiera ver a través de sí mismo. Además, Ader vio el interior de quienes lo rodeaban. Realmente tenía ahora una conciencia divina y ahora era como un monje. Ahora cazar y evitar enemigos será mucho más fácil para él. También se dio cuenta de que su cabeza ahora contenía muchas cosas interesantes, probablemente métodos de cultivo. No podía haber ningún error, y ahora podía pensar como un humano, pero aún no había decidido exactamente qué hacer a continuación. Pero tenía muchos recuerdos, y aún podía lanzar el núcleo él mismo. De repente escuchó un movimiento vago dentro de él, parecía ser esa jarra. Ader sintió que se había recuperado en un instante y su cuerpo se llenó de energía. Fuese una técnica de curación maravillosa. Probablemente se le rompió el núcleo, lo que significa que su vida debería haber terminado allí mismo, pero parece que apareció un nuevo núcleo y la serpiente decidió irse a dormir unos días para recuperar fuerzas. Pero antes de irse, todavía decidió comerse un par de cerdos. Desde que Ader había absorbido a ese monje, los recuerdos habían estado apareciendo en su cabeza de vez en cuando, y se sentía cada vez mejor cada día hasta que sintió el mordisco del cultivo. Resulta que los monstruos también se pueden cultivar, y sus niveles se dividen en etapa básica, fundación, píldora demoníaca y etapa Yuan Ying. Ader estaba actualmente en la cima de lo básico, y era equivalente al rango medio de refinamiento de Chi. En su sueño, Adair se asombró al ver a los demonios reinando en el cielo y en la tierra. Él también quiso obtener tal poder para dejar de ser objeto de persecución y comenzar a actuar por su cuenta. Practicó durante unos días y luego se dio cuenta de que su técnica no solo podía curar lesiones, sino también mejorar la condición física y el metabolismo. Ader se hizo mucho más fuerte y un día, se despojó de su piel. Una semana después, Ader había cambiado más allá del reconocimiento. Las púas de su cuerpo se habían vuelto más largas, más duras y más afiladas, pero su tamaño había disminuido considerablemente y su altura era de solo 2 metros, mientras que antes medía 10 metros. Pero aunque su cuerpo se ha vuelto más pequeño, su fuerza y velocidad han aumentado, y su flexibilidad también ha aumentado. Si continúa trabajando, podría ser capaz de absorber oponentes más grandes. Eder ahora estaba seguro de que tenía un nuevo núcleo y tenía la sensación de que si había demasiada energía, explotaría. Comprendió que estaba gastando demasiada energía en el cultivo y que no era capaz de absorberla muy bien, y que necesitaba mucho más ki y sangre para seguir practicando. Además, necesita más comida, como ese pequeño jabalí que pasta en el campo de melones. Según el cultivo, Adair tiene la etapa más alta de fundación, y el nivel del jabalí es mucho más bajo que el suyo, por lo que solo necesita prepararse bien y comerse al animal. Adair se acercó al jabalí, preparándose para lanzarle una piedra, pero de repente éste lo notó y se apresuró a atacar. La serpiente huyó con todas sus fuerzas. Había un acantilado empinado más adelante y Adair comprendió que no podría saltar. Solo la fuerza de la resistencia podría salvarlo. La serpiente lanzó piedras al jabalí, que dieron justo en el blanco. El propio Adair se sorprendió de su propia fuerza, porque el jabalí murió por las heridas que recibió. Adair decidió observar más de cerca el cadáver del animal. A primera vista, la carne de jabalí le pareció mejor que la carne de cerdo normal. Pero después de probarlo, Adair se dio cuenta de lo repugnante que era. De repente vio un núcleo en el suelo, lo que significaba que el jabalí no era ordinario, sino demoníaco. Y el núcleo de un demonio contiene energía violenta que no se puede tragar vivo. Debe procesarse en una píldora. Pero Adair aún no era fuerte en alquimia. En la naturaleza, los animales simplemente toman y tragan a su presa, pero si él simplemente la toma y la traga, seguramente morirá. Pero la mayor parte del conocimiento de sus recuerdos proviene de pensamientos humanos, y los monstruos son diferentes de las personas, al igual que las personas son diferentes entre sí, lo que significa que puede comérselo. Eder se deseó buen provecho y abrió la boca para tragar el corazón. Fue bastante difícil de hacer, pero cuando el núcleo estuvo dentro,
Eder sintió un calor y una energía increíbles en el estómago. Fue una sensación muy agradable. Parecía como si hubiera absorbido toda la energía de este núcleo y sintió que estaba a punto de pasar a un nuevo nivel. Eder recibió el segundo rango de conocimientos básicos y aparecieron dos púas doradas en su cola. Estaba frío, pero de repente apareció un joven a su lado. Eder pensó con preocupación que este tipo obviamente quería atacarlo, y parecía ser un cultivador también. Este hombre era verdaderamente peligroso y levantó su horca para golpear a Eder, pero este reaccionó y cortó el asta del arma con su cola. La serpiente decidió que necesitaba correr antes de que llegara su cómplice. El joven corrió hacia su padre y le dijo que la serpiente negra se había comido al jabalí demoníaco y casi lo atacó. Eder, escondido en el bosque, se alegró de que este chico difícil no lo alcanzara. Pensó nuevamente que necesitaba más práctica como demonio. Decidió ir a ver a los dioses de la montaña para aprender algo útil de ellos y encontrar paz mental. Eder se metió en el templo y, deteniéndose frente a la estatua del dios de la montaña, olió el aroma de la deliciosa comida. Se trataba de ofrendas sacrificiales que consistían en alimentos de la más alta calidad. Eder decidió ayudar al dios de la montaña a conseguir esta comida y, volviéndose hacia él, le pidió protección y ayuda con el cultivo. De repente, frente a la entrada del templo, Eder escuchó voces de gente. La serpiente ahora podía ver a través de las paredes. Allí, un hombre acosaba a una mujer, quien, amenazándolo con un cuchillo, le ordenó que no se acercara a ella. La niña se negó a tener relaciones sexuales con él y amenazó con suicidarse. En este hombre depravado, Eder reconoció al señor Steve, quien previamente había arrojado a Charlie a la pocilga, golpeándolo hasta la muerte. Eder se dio cuenta de que era muy fuerte y muy extraño. Mientras tanto, Steve empujó a la niña al suelo. Le dijo a la niña que la violaría y luego la mataría. Y Eder se dio cuenta de que ese hombre claramente tenía problemas cerebrales. La chica acusó a Steve de matar a su prometido Charlie, y si él la toca incluso con un dedo, ella no lo dejará en paz ni siquiera como fantasma. Eder, observando lo que ocurría, dejó caer accidentalmente un trozo de manzana, que cayó ruidosamente al suelo. Aprovechando esta sorpresa, la niña corrió hacia la estatua del dios de la montaña, y Steve decidió que alguien se escondía allí. La muchacha se arrodilló ante el dios de la montaña y le pidió protección. Entonces notó con horror que un monstruo se escondía detrás de la estatua, y dio un paso atrás, chocando con el cuchillo de Steve. Ella gritó de miedo y cayó muerta, y Steve miró el cadáver confundido. Sus compañeros corrieron al templo, y él les dijo que allí había un monstruo, y les ordenó que se ocuparan de él. Todos ellos pertenecían al clan de los cazadores de serpientes, y representaban una seria amenaza. Steve ordenó a sus compañeros que le trajeran la cabeza del monstruo. Eder decidió no sentarse a esperar la muerte, sino atacar primero. Los hombres se detuvieron con miedo, sin atreverse a entrar en batalla con la serpiente. Steve les dijo a sus amigos que se hicieran a un lado para poder demostrar sus habilidades como un verdadero receptor. Se abalanzó sobre Eder. Eder decidió que primero debía acabar con este Steve y luego con el resto. Sin embargo, resultó que la serpiente había tratado con los compañeros de Steve y él simplemente huyó, prometiéndole a Eder que los cazadores de serpientes no lo dejarían así. Eder no podía dejar escapar a esa persona, y con un movimiento de su cola, le partió el cráneo en dos. La serpiente suspiró profundamente y dijo que esa era su forma de sobrevivir, pero que para lograrlo tenía que volver a quitar varias vidas. Eder pensó que había corrido peligro en el momento en que empezó a comer la comida de Dios, y por lo tanto necesitaba devolver todo. Colocó los cuerpos de los muertos en el lugar de las ofrendas y escuchó a Dios con voz chillona aconsejarle que trabajara duro, que lo diera todo, que se convirtiera en un ser superior. Eder decidió regresar a las montañas para continuar cultivando y agradeció a Dios por su guía. Pasó una semana y Eder se dio cuenta de que había permanecido en su puesto durante demasiado tiempo y que no obtenía ningún beneficio de los animales pequeños, por lo que necesitaba presas más grandes. Salió de casa con el sueño de devorar un cerdo o un jabalí, pero su estómago estaba completamente vacío sin ninguna presa grande. Allí vio a un padre y a su hijo que regresaban de pescar con una abundante pesca. Eder los siguió. De repente el niño se giró y miró en su dirección. Eder se subió a un árbol por si acaso y el tipo trajo su captura y la puso debajo. Después de esto huyó, dejando todos los peces atrás, diciendo que esos peces eran para la serpiente negra. Eder miró atentamente dentro de la pecera y vio que el pez todavía estaba vivo. Se abalanzó sobre la deliciosa comida con gusto. Un hombre que dejó comida para una serpiente fue detenido por dos desconocidos.
Parecían cazadores de serpientes, y le preguntaron al joven si había visto una serpiente negra últimamente. El hombre meneó la cabeza y vio un emblema con una serpiente en el cinturón de uno de los hombres. El niño dijo con confianza a los cazadores de serpientes que no había visto ninguna serpiente. Parecía que este tipo no tenía nada útil que decir. Uno de los cazadores notó algo en la cima de la montaña y le sugirió a su amigo Denny que viera qué había allí. Denny supuso que la serpiente negra estaba en el río y ambos pescadores se lanzaron de cabeza en esa dirección. Y el joven se preguntó con desconcierto cuándo la serpiente logró llegar al río si acababa de comer pescado. Adder se deslizó rápidamente a través de la alta vegetación y pensó en cómo la gente del clan de los cazadores de serpientes casi lo había encontrado y por qué decidieron que se los había comido. Y por qué el niño les dijo que nunca lo había visto. La serpiente no quería lidiar con los problemas de la gente y decidió huir a las montañas al otro lado del río y quedarse allí sentado durante varios meses. Saltó al río y nadó hasta la otra orilla, pensando que el invierno llegaría en 3 meses, que ni siquiera había preparado comida y que le resultaría difícil cultivar. De repente, una enorme serpiente apareció desde las profundidades de las aguas sobre la superficie. Lo último que necesitaba Adder era ser tragado por un monstruo con forma de anguila. Tal vez ese era el que se comía a la gente en el río. Adder notó muchas heridas en su cuerpo, obviamente infligidas por los cazadores de serpientes. Sin embargo, no estaba claro por qué lo atacó. Al parecer decidió comerse a Adder para curarse, pero en ese caso también podría darse un festín con él. Pero era demasiado peligroso cazarlo, ya que había logrado escapar de los cazadores de serpientes, y era hora de que emergiera porque se estaba quedando sin aire. Adder se deslizó bajo el vientre de un enorme monstruo, y de repente vio un limo terrible, y sintió una temperatura alta. ¿El fuego podría absorber el agua? Parecía ser una ilusión causada por la mucosidad de esta enorme anguila, y por eso de repente se puso tan caliente. Necesita concentrarse y calmarse, reuniendo toda su energía en un solo punto, porque el cielo y la tierra son un campo de juego, y todos los seres vivos son ajedrez. Utilizó la magia para destruir el reino. Aether logró destruir la ilusión, pero el monstruo lo atacó. Aether, desesperado, estrelló su cola contra el cuerpo de la enorme serpiente. Se sorprendió al ver que era capaz de cortarla por la mitad con su cola con 2 púas. La serpiente ni siquiera podía imaginar lo poderosa que era su cola. Adder llegó a la orilla y vio allí varios cadáveres de carne, que le bastarían para varios meses. Vio un núcleo rojo y decidió tragárselo para poder pasar a otro nivel. También vio una placa con un símbolo de serpiente junto a los cadáveres y pensó que el monstruo había logrado comerse al cazador de serpientes. Aether decidió utilizar los restos y dirigirlos en la dirección correcta, además de tragarse el núcleo del receptor. Tomó sus trofeos y se dirigió a las montañas. Aquellos pescadores que preguntaron al muchacho por la serpiente negra, después de estudiar las huellas en la orilla, se dieron cuenta de que no era él quien devoraba a la gente en el río, sino que luchaba con una enorme anguila. Denny le sugirió a su compañero ir al monte Teshun, donde vive un gran demonio, un oso de tercer rango. Aunque su fuerza no se puede subestimar, pero allí pueden encontrar una serpiente y cazar un oso al mismo tiempo. El compañero le contó a Denny que hace unos días, una serpiente negra se tragó a un alquimista y la píldora humana que había estado cultivando durante muchos años. Denny respondió que había estado sentado en la misma posición durante muchos años y que esta era su oportunidad, que podrían venir tiempos brillantes para ellos si atrapaban a la serpiente. Pero por ahora todavía es arriesgado subir a la montaña. Pero dentro de unos meses llegará el invierno y entonces escalarán. Adder, mientras tanto, llegó a la cueva y felizmente pensó que podría vivir allí durante varios meses, entrenando. 2 meses después, Adair se dio cuenta de que pasar del segundo al tercer puesto estaba tomando mucho más tiempo del que pensaba. El núcleo del demonio anterior, su carne y sangre. Todo esto debería haber ayudado, pero aún no se abrió paso. Solo aparecieron 3 nuevos picos dorados en su cola. Y el tesoro máximo alcanzó el segundo rango, lo que significa que no queda mucho tiempo hasta el tercer rango. Llegó el invierno y encontrar alimentos se hizo mucho más difícil. Hubiera sido más fácil hibernar para esperar la primavera y existir normalmente. Mientras tanto, los cazadores y cultivadores de serpientes continuaron buscando la serpiente. Y Denny prometió a la gente una generosa recompensa si completaban la tarea, y les pidieron que no se preocuparan por ello, porque sus perros habían recibido un entrenamiento especial para buscar olores de serpientes. En ese momento los perros comenzaron a ladrar, deteniéndose en un lugar determinado. La gente decidió ver qué habían encontrado los perros. Adder yacía tranquilamente en el estudio,
y pensó con fastidio que los perros lo habían encontrado y que no estaba en su mejor momento en ese momento. El cazador de serpientes Lee le pidió al cultivador que viera si había crías de serpiente en la guarida y así podrían ganar mucho dinero. Denny respondió con hostilidad que aquello era solo la guarida de un oso y que sus perros no servían para nada. Allí los cazadores de serpientes descubrieron una gran cueva. Yadder suspiró aliviado y pensó que había actuado sabiamente al decidir arrojar piedras encima de la guarida. Además, este agujero tiene 6 pies de profundidad. El camarada Danny Joe se volvió hacia él y le señaló que, aunque era una cueva profunda, existía la posibilidad de que la serpiente estuviera escondida en ella. Y Danny respondió que como ya la habían encontrado, el resto podía irse libre. El camarada Danny Joe entendió la razón por la cual Danny pidió a los escoltas que se fueran, pero notó que la serpiente medía unos 3 metros de largo. Pero él se enfrentará a esta batalla, primero usando una espada normal y luego una especial para matar al oso y lidiar con la serpiente. Eder se dio cuenta de que querían matar a sus compañeros, y ni siquiera los animales actúan así. Sin embargo, querían luchar contra el oso primero. Eder decidió que debía aprovechar esta oportunidad y matarlo primero. Luego definitivamente podría abrirse paso hasta el tercer rango y lidiar con los cazadores. No podía comprender en absoluto cómo podía terminar en una situación tan peligrosa, y ahora sería muy difícil para él lidiar con 2 oponentes fuertes. Y además, ¿cómo se tragaría al oso frente a sus ojos? Mientras tanto, Danny, después de escuchar a su camarada, pensó que era un verdadero tonto y que después de matar al demonio definitivamente se ocuparía de él, y Adair decidió que todavía tenía una oportunidad de sobrevivir. Decidió acercarse con cuidado y observar a estas personas. El oso se despertó y asustó mucho a la gente que esperaba que solo hubiera una serpiente en la guarida, por lo que corrieron a pedir ayuda a los cultivadores. Recurrieron a ellos en busca de ayuda, y Danny dijo que allí encontrarían su destino. La gente se dio cuenta de que eran enemigos y querían matarlos para quitarles sus propiedades y su dinero. Los habitantes no querían rendirse y abrieron fuego con arcos, y esta matanza entre personas agradó a Adair. Miró desde detrás de su escondite y olió la píldora llamada UI, cuyo olor por sí solo envió una ligereza extraordinaria a través de su cuerpo. Mientras tanto, el oso ya había acabado con los cazadores de serpientes y Joe, el compañero de Danny, que estaba a salvo en la montaña, dijo que su bolsa se había caído y le pidió a su compañero que lo ayudara a recogerla. Joe decidió matar a su compañero y se alegró de que el oso ya hubiera comenzado a devorar a los habitantes que habían dado su vida con tal de atrapar a la serpiente. Joe empujó a su hermano Danny hacia el borde y deseó que se uniera rápidamente a los cazadores de serpientes muertas. Con un grito de horror voló hacia abajo y cayó directamente en las garras del oso. Danny cayó a la nieve a 1 metro de la bestia y Joe le deseó suerte. Después de todo, él mismo quería luchar contra el monstruo, y ahora le dio a Danny esa oportunidad. Danny respondió que no necesitaba serpientes ni osos, solo quería su muerte. Joe se rió y declaró que el descanso estaba justo frente a él y que tenía todas las posibilidades de derribar al oso. Hubo una explosión abajo. Antes de morir, la bestia se vuelve aún más feroz, y Joe pensó que era hora de que regresara con un informe. El oso estaba furioso y no quería interferir con esto. Mientras tanto, Adair tomó las pastillas y pensó con alegría que el cazador estaba muerto y el oso estaba herido. Y ahora había llegado su hora. Adair estaba preocupado sobre si sería capaz de digerir las 3 píldoras, y para empezar, decidió esconderlas detrás de sus colmillos para poder usarlas en un momento más oportuno. La serpiente notó que una manada de lobos salía del bosque frente a él, atraída por el olor a sangre, y Adair decidió probar su carne. Simplemente decidió llenar su estómago con ellos. Últimamente no podía tener suficiente. Probablemente fue por culpa de ese enorme oso que no pudo disfrutar de los lobos. Justo en ese momento, un oso gravemente herido apareció frente a él y Adair determinó que parecía tener al menos un pico de tercer rango. Y solo estaba al principio. La serpiente no sabía si su deseo prevalecería. Soñaba con comerse al demonio. Pero su nivel de cultivo era mucho más alto. Sin embargo, Adair confiaba en su inteligencia y agilidad y creía en la victoria. Le sacó los ojos al oso con la cola y pensó que este oso era 10 veces más fuerte que el que había luchado antes. Pero ahora ya no podría ver, y esto ayudaría mucho a Adair. El efecto de las pastillas fue demasiado fuerte, pero su cuerpo se estaba entumeciendo, por lo que decidió usar otra pastilla, después de lo cual se abalanzó sobre la bestia cegada, aferrándose a su cuello. A pesar de las graves heridas que había recibido durante la batalla, el oso todavía era muy fuerte.
Sin embargo, Adder logró morder su gruesa piel y ahora definitivamente no podría vivir mucho más. Solo tenía que esperar un poco. Y para no tener que esperar demasiado, arrojó una gran rama de árbol sobre la cabeza del oso moribundo, lo que le aplastó el cráneo. Adder quería curar sus heridas, pero de repente escuchó un ruido. Eran los lobos que se acercaban al olor de la sangre. La serpiente decidió que era hora de tomar la última pastilla. 2 horas después, de la enorme manada de lobos solo quedaban unos lamentables restos, y Adair estaba ahora a salvo. Sin embargo, tenía miedo de que el efecto de la píldora no durara mucho, y necesitaba urgentemente encontrar un lugar seguro para guardar la presa, porque el cazador de serpientes pronto volvería. Había cadáveres esparcidos por todo el lugar donde el oso había peleado con la gente, y Adair se preguntó con interés cuántas veces había renacido antes de terminar en este cuerpo. Adair se encontró con el cadáver del padre del niño que le había invitado a pescar, y sus perros congelados yacían cerca. La serpiente tenía la impresión de que solo la persona más astuta permanecía con vida en esta batalla. Adair recogió todos los trofeos y fue a la cueva. Sabía que allí había un manantial que la gente no podía encontrar, y Adair creyó que allí estaría a salvo. Por fin había llegado el momento de comerse al oso, y la serpiente sintió que la jarra dentro de él empezaba a hacer ruido. Pudo absorber energía nuevamente. Pronto, Adair sintió que finalmente había llegado al tercer rango, y su cola tenía 10 púas. Adair se preguntó felizmente si debería esperar hasta el próximo año para convertirse en rey de la montaña. 3 meses después, llegó la primavera. Adair aumentó enormemente su fuerza y alcanzó una longitud de 3 metros, y 11 púas doradas crecieron en su cola. Durante ese tiempo, entre otras cosas, su conciencia se aclaró y 2 jabalíes, una hembra y un macho, vagaban cerca. La serpiente decidió darse un festín con el macho, porque en los últimos meses había adquirido un conocimiento muy dañino: el equilibrio ecológico. Ya no podía entrar al pueblo y tenía que encontrar una manera de quedarse en la montaña, y si quería que la presa viviera para siempre, no podía matar a la hembra y a los cachorros. En la montaña vivían una cierta cantidad de corzos, jabalíes, ciervos y conejos, pero debido al cultivo, era imposible sentarse allí durante mucho tiempo y, a juzgar por lo que sucedió la última vez, la práctica debe ir acompañada de aventuras. Ha llegado la primavera y ha comenzado la temporada de apareamiento de las serpientes. Sin embargo, Adair se consideraba completamente diferente y tenía fuerza de voluntad, aunque antes la pequeña serpiente también lo molestaba una vez al año. Ahora bien, por desgracia, ella era un ser inferior a él y no era adecuada para él. Por supuesto, si hubiera permanecido igual, habría continuado sembrando sus semillas en otros, pero después de que comenzó a cultivar, dejó de interesarse en esas cosas. Vino aquí para cultivar la fruta de la serpiente, que madura cada 3 años, y debería madurar nuevamente esta primavera, y si la come, ampliará enormemente su base de cultivo. Hace 3 años, se lo tragó por completo por accidente y sin pensar, y ahora se pregunta si puede alcanzar el cuarto rango. Si se traga 3 frutas seguidas, entonces podrá alcanzar el rango medio y lanzar hechizos. De repente, Adair escuchó la conversación de unas personas que, obviamente, habían llegado a la guarida de las serpientes también por el fruto del árbol. La novia de Susie le dijo a Joe que había hecho un buen trabajo, y él le recordó que su hermano Danny se había sacrificado para salvarlo. Adair reconoció al hombre como un cazador de serpientes que le prometió a Susie todos los frutos del árbol de la serpiente, pero ella dijo que solo estaba interesada en 2 frutas, y su interlocutor le advirtió a la niña que cualquier cosa milagrosa debe guardarse bien y que hay que tener cuidado. A lo que ella respondió que había tomado prestada un arma muy poderosa para esto. Agregó que el único demonio en la zona era el viejo rey serpiente, pero si se atrevía a salir, usaría veneno de serpiente. Adair se dio cuenta de que estas personas habían venido por las frutas y habían abastecido de armas especiales para matarlo. Pero la serpiente no tenía planes de escapar, porque la fruta estaba a punto de madurar y simplemente decidió esconderse por ahora y observar. En ese momento, Joe le preguntó a Susie qué pasaría si el rey serpiente no aparecía, y la niña respondió que entonces simplemente tomarían las frutas. Adair observaba a la gente desde detrás de un escondite. Susie le dijo a su compañero que era demasiado pronto para acercarse al feto. En ese momento, una enorme y vieja serpiente negra apareció en la guarida. Era el verdadero rey de las serpientes, el que había causado todo el alboroto entre la gente y, al parecer, había entrado en una pausa durante los últimos 3 años, y Adair se había equivocado al pensar que Joe y Susie estaban hablando de él. Susie usó la habilidad mágica de la maldición del pantano. Adair observó con satisfacción que habían empezado a pelear. La serpiente notó que estos cazadores eran muy fuertes,
y tal vez incluso el viejo rey serpiente no sería capaz de lidiar con ellos, porque la niña había dominado muchas técnicas y actualmente estaba usando la campana Genling. Se escuchó un rugido ensordecedor que sacudió todo a su alrededor. Los dardos mágicos disparados por Susie volaron hacia el rey serpiente. Observó con admiración que este monstruo tenía escamas muy duras y que si le quitabas la piel obtenías una excelente armadura. Joe también acudió en ayuda de Susie utilizando la técnica Windblade, y estaba claro que la vieja serpiente estaba a punto de morir. Adder concluyó que esta chica era más fuerte que cualquiera que hubiera visto antes, y el rey de las serpientes estaba atrapado. Tal vez debería recibir ayuda o aún necesitaba comer la fruta y escapar de allí, pero todavía no estaba madura. La serpiente necesitaba ayuda desde lejos. De repente vio que un hombre estaba intentando desenterrar silenciosamente un árbol con frutas. Ader decidió detenerlo. Ader se tragó a un ladrón que quería desenterrar el árbol y destruir sus raíces. No se dio cuenta de cómo se tragó el árbol junto con el hombre. Su estómago se llenó y a Ader le pareció que estaba a punto de explotar. La serpiente se dio cuenta que su cántaro estaba lleno y había llegado a la tercera etapa espiritual. La energía estaba por las nubes porque había comido demasiadas hojas. ¿Podría ser que realmente causaran tal reacción? Usó una enorme cantidad de energía espiritual para digerir estas hojas. Pero Ader no tenía tiempo para pensar. Tenía que salir de allí para no dejar que el árbol serpiente cayera en manos de la gente. Mientras tanto, Susie y Joe, después de haber tratado con el rey serpiente, decidieron ir a buscar la fruta de la serpiente. Pero se quedaron decepcionados. En el lugar del árbol había un agujero vacío, y Joe culpó a Susie por su desaparición. Pero la niña exclamó que él era el verdadero culpable. Pero Joe le pidió que simplemente le dijera a su aliado que robó el árbol que regresara. A lo que Susie respondió irritada que no tenía ningún aliado, y que si él no robaba el árbol, entonces alguien más lo hizo. La pelea de Ader solo fue para su beneficio. Joe le sugirió a su hermana Susie que el asunto fuera resuelto por un maestro de la secta de cazadores de serpientes. De repente, el hermano mayor que apareció aquí usando una ficha de teletransportación de Jade se interpuso entre ellos. Dijo que el amo sabía dónde estaban y lo envió en secreto para vigilarlos, y lo primero que vio fue su pelea. Y Joe sospechosamente le preguntó a su hermano mayor si tal vez había robado el árbol de la serpiente. El rastreador puso su mano en el suelo y dijo que alguien más lo había desenterrado y que quien lo había enviado era un hombre bastante inteligente, pero que podría seguirlo mientras ese hombre viviera. Joe no tenía ninguna duda de que con la ayuda de la sexta etapa de su hermano mayor, definitivamente atraparían al ladrón. Pero Ader decidió que incluso con la etapa más alta de Ki, no era un hecho que lo encontraría. Y la fruta de la serpiente está casi madura. El hermano mayor informó que el olor de la fruta de serpiente madura está bajo tierra, y él, como agricultor de clase media, desciende. Ader se dio cuenta de que tenía que tragar la fruta inmediatamente y escapar. El hermano mayor notó que tenía un buen plan de escape y su técnica de movimiento no era inferior a la suya. Pero un arma mágica dejada por un maestro funcionará en todos, excepto quizás en el dueño de la magia de lo básico. ¿Cómo se atreve a pintar las cosas del cazador de serpientes? Lo matará por esto, y Ader le rogó a la jarra del dios demonio que digiriera las frutas. De lo contrario, ambos estarían condenados. Finalmente, el jarrón del dios demonio funcionó, y la energía dorada se extendió por todo el cuerpo de Ader. Crecieron colmillos, músculos y púas doradas. Se despojó de su piel y entró en la cuarta etapa. Solo entonces el cazador se dio cuenta de que durante todo ese tiempo había estado persiguiendo no a un hombre, sino a una serpiente, y que esta víbora, habiendo entrado en su etapa intermedia, ya se estaba alejando arrastrándose con un árbol en la boca. Decidió no matarla, sino atraparla viva. Simplemente tenía que arrastrar a esta serpiente a la secta para investigarla. Sería un excelente logro. Heather sintió que las púas doradas de su cola volvían a crecer. Se volvió más rápido y más fuerte, por lo que estaba seguro de que definitivamente escaparía esta vez. Aquí la serpiente se dio cuenta de que su perseguidor no solo tenía magia, sino también un arma mágica. Esta arma mágica era como una cuerda. Heather comprendió que si lo atrapaban, sería su fin, y sus púas doradas ni siquiera podían romper esta arma, ni siquiera podía alejar a su perseguidor. Ader sabía que si lo atrapaban, estaba perdido. Sus espinas doradas eran completamente impotentes contra este hombre. El cazador declaró jactanciosamente que incluso el rango medio no era nada para él y que podía derrotar fácilmente a las bestias en una etapa avanzada de desarrollo.
La serpiente se dio cuenta de que ese hombre también tenía un arma mágica, y en ese caso, tenía que borrar su conciencia. Pero el hombre respondió que su conciencia se había refinado y que estaba más allá de sus capacidades. Y si el rango de cultivo estaba por debajo del nivel de la fundación, entonces no había oponentes para él. Eder decidió que, como borrar la conciencia no funcionaba, tendría que recurrir a habilidades físicas. El cazador usó su arma mágica y le preguntó a la serpiente cómo se atrevía a comerse el tesoro mágico. La persecución ya llevaba media hora y el cazador de serpientes estaba cada vez más irritado. Además, la cueva era muy estrecha y estaba cansado de utilizar técnicas. Decidió que debía darse prisa, porque su energía se estaba gastando a un ritmo frenético. Tenía que recuperar su tesoro mágico. Eider se dio cuenta que no podía simplemente huir y por lo tanto tenía que matar a este hombre. Poniendo fin a su sufrimiento, lo mejor era acercarse sigilosamente a él y atacar desde una distancia de 10 metros. El perseguidor notó que la bestia había disminuido su velocidad y que parecía estar sin aliento. El hombre decidió que tendría que abrirle el vientre a la serpiente, ya que ya se había tragado una fruta. El cazador estaba seguro de que todavía podría atrapar al fugitivo. Sin embargo, la espada del viento celestial que se utilizó, que podía derrotar a todos los monstruos de rango medio, no dañó a Adder en absoluto. El cazador decidió no dejar vivas a la serpiente, pero su famosa espada no pudo cortar el cuerpo de la serpiente. El cazador de serpientes usó toda su fuerza para golpear, pero la hoja se rompió. Se dio cuenta de que no se trataba de una simple serpiente, sino del embrión de un dragón. El receptor se dio cuenta que su energía no era suficiente para seguir manteniendo la técnica. Decidió que necesitaba informar al jefe lo más rápido posible para que pudiera ayudar. Pero de repente, sintió que sus movimientos estaban limitados. Estaba enredado en la piel mudada de una serpiente. El cazador pensó que había subestimado a esta bestia. En la guarida de las serpientes, Susie creyó oír la voz de su hermano. En algún lugar profundo de la cueva, se produjo una fuerte explosión. Un hermano mayor asustado apareció frente a Susie y Joe, quien les sugirió que huyeran porque allí vivía un embrión de dragón. Susie exclamó que el dragón debía estar al menos en la etapa Yuan Ying y entonces estarían condenados. Eider pensó con fastidio que había sido descuidado, pues no podía imaginar que ese cazador de serpientes pudiera activar explosiones, pero la próxima vez no lo extrañaría. El hermano mayor corrió hacia la salida y gritó que el demonio estaba a varios cientos de metros de ellos y que debían informar inmediatamente de ello al jefe. De repente, un chorro de veneno cayó sobre él y sus compañeros. El cazador olvidó que incluso si se le corta la cabeza a la serpiente, aún puede liberar veneno. Sacó con afán una pastilla y la tomó, notando con el rabillo del ojo que el demonio ya se acercaba a ellos. El cazador decidió usar su última carta de triunfo y activar el portal. Y la serpiente arrancó las espinas de su cola y las arrojó al cazador que huía. Una espina dorada atravesó el cuerpo del cazador de serpientes. Eder miró al enemigo neutralizado y pensó que casi lo había matado, y decidió acabar con él. Decidió comérselo. Allí encontró la bolsa de aquel tipo, y pensó que podría haber muchas cosas útiles en ella, pero primero tenía que borrar su conciencia divina, y luego imponer la suya propia. Adder escuchó un sonido extraño proveniente del señor serpiente moribundo, quien le deseó vida. Los recuerdos de Adder comenzaron a recuperarse gradualmente. Hace 3 años, el árbol de la serpiente maduró y dio 2 frutos, y en ese momento aún no había descubierto sus habilidades. Había muchas serpientes por todas partes. El aroma de la fruta de serpiente los atrajo, pero resultó que solo 2 tuvieron suerte y se produjeron trágicos asesinatos. Y entonces se escuchó un sonido fuerte y extraño, y el rey de las serpientes apareció de repente, sorprendiendo a todos a su alrededor. Inmediatamente dejaron de luchar y se presionaron contra el suelo. Eider estaba tan asustado que no podía dar ni un solo paso. Pero al final el Señor le dio uno de los frutos, y solo gracias a esto se convirtió en lo que es ahora. Las serpientes han sido animales egoístas, despiadados y de sangre fría desde la antigüedad. Incluso miembros de la misma raza se matarían entre sí por el bien de la supervivencia del más apto, pero no había frialdad en los ojos del viejo señor serpiente, solo ternura. Le preguntó al rey serpiente por qué lo protegía. Poco a poco, una ligera tristeza apareció en su corazón, y este sentimiento inexplicable se acumuló y finalmente se convirtió en odio. No podía perdonar a los cazadores de serpientes. Adder conocía los hábitos de la gente y, imitándolos, erigió un monumento de piedras al rey serpiente y expresó la esperanza de que en la próxima vida pudiera convertirse en un hombre.
Eder quería comprender las últimas palabras que dijo. Todas sus habilidades provenían de sus antepasados y siempre recordaría esto. Pero como sus habilidades dejaban mucho que desear y como los cazadores de serpientes habían descubierto este lugar, era imposible quedarse aquí. Eder fue más allá y vio a Susie tendida en el claro. Parecía que estaba en las últimas. La serpiente dudó que se tratara de algún tipo de trampa, pero le atrajo la posibilidad de obtener de ella algunas cosas valiosas. Eder pensó en Joe, que había luchado tan valientemente la última vez, matando a su camarada. Tal vez era él quien controlaba la cabeza de la vieja serpiente. De repente, Eder vio una enorme serpiente que estaba a punto de tragarse a Susie. Ahora estaba claro que esto era una verdadera trampa y Joe estaba allí. Joe dijo que Susie murió en la explosión y que tiene la intención de vengar a todos, a su padre, a su madre, a su hermana y a sus hijos. Se arrodilló y murmuró que ya se había deshecho de muchos y que todavía le quedaban dos por matar, Dick Dowling y sus seguidores. Entonces se puso de pie y murmuró que ahora iría al valle, porque Dick llegaría allí en cualquier momento. Recogió una víbora del suelo y decidió fingir que lo habían mordido antes de su llegada. Se tumbó en el suelo y comenzó a gemir, pidiendo a su mentor que lo ayudara. Media hora después, el mentor fue informado de que no se encontraron más rastros. Encontraron a su hermana muerta y a Joe, que estaba al borde de la vida y la muerte. Entonces Dick ordenó que le dieran una pastilla y dijo que el tratamiento tardaría varios meses. Dick estaba fuera de sí de rabia porque había perdido a dos estudiantes y quería saber quién había hecho esto. Mientras tanto, Adder regresó a la cima de la montaña a la cueva del oso. Decidió que mientras los cazadores estuvieran en el valle, él estaría a salvo allí. El árbol de la serpiente parece estar ya recuperándose, porque el ambiente de la cueva es exactamente el mismo que tenía antes, por lo que debería echar raíces. Ahora quería ver qué había en la bolsa. Resultó que allí había muchas pastillas, que deberían ser suficientes para toda la duración de la práctica. También había un libro sobre serpientes dentro, y Adder decidió que le convenía. El libro también hablaba de matar serpientes y convertirlas en píldoras. Resulta que incluso durante el período de la fundación, la serpiente que escupe fuego puede ser decapitada. Por lo que lo mejor que se puede hacer ahora es volverse más fuerte para que nadie pueda derrotarla. También encontró aquí una descripción de muchas técnicas de cultivo e incluso instrucciones de uso. Un mes después, Ader, entrenando la técnica del escudo de tierra, aumentó su velocidad varias veces y aparecieron púas adicionales en su cola. La amiga serpiente sintió mucha hambre y decidió comerse a los pájaros, utilizando la maravillosa técnica de la bola de fuego. Pero inesperadamente se encontró con el señor de los lobos, el lobo lunar, un monstruo con grandes habilidades. Pero para su pesar, Adder ahora tampoco era un hombre simple, y el destino de este lobo estaba predeterminado. Adder usó magia, una trampa, frenó los movimientos del lobo y cerró la distancia. Teniéndolo completamente bajo control, le hacía, como a un perro, darle la pata, obedecer órdenes de sentarse y acostarse, y era muy divertido. Los jabalíes habían tenido crías, y había más de una docena de ciervos en el bosque, aunque aparentemente los lobos se habían comido las ovejas. Pero también había muchos conejos aquí, y el plan de Adder para subir de nivel estaba funcionando perfectamente hasta ahora. Adder notó una pequeña serpiente de la guarida. Aparentemente lo rastreó. Aparentemente también era una serpiente yin negra, solo que blanca. Ella aún no podía hablar. Al parecer el despertar aún no había ocurrido y, a juzgar por todo, era su hija menor. La serpiente decidió que como ya se habían conocido, él, como el mayor, debía cuidar de esta serpiente. Eder le ordenó al lobo que no la asustara y que se portara bien. Le prometió liberarlo bajo varias condiciones. Le ayudaría a cazar y a llevar el pescado directamente a su cueva. Y también patrullaría diariamente las montañas e informaría si veía alguna señal de gente. Adder regresó a la cueva del oso con la serpiente blanca y le dijo que comenzaría a enseñarle técnicas de cultivo simples y que podría meditar cerca del árbol de la serpiente. Le prometió que la serpiente no necesitaría nada. En lo alto de la guarida de la serpiente, los cazadores intentaron encontrar la guarida de la serpiente con la ayuda de la gran brújula. Pero cuando Joe despertó, no podía recordar dónde estaba esta criatura. El más joven recordó que después de haber escapado del subsuelo, el hermano mayor había llamado a la serpiente un joven dragón, y el mentor había dicho que en ese caso, ni siquiera él podría sobrevivir al encuentro con él. Obviamente esta criatura había podido despertar su conciencia y tenía inteligencia. El más joven miró la brújula
y adivinó que la serpiente debía estar dentro de una gran montaña. El maestro ordenó examinarlo y se apresuró a cumplir las órdenes del mentor, aunque ni siquiera estaba seguro de que se tratara de una serpiente. De repente, Joe se encontró con un lobo enorme, acompañado de sus compañeros igualmente grandes. Pensó con sorpresa, si aquí vivía una manada de lobos con un líder, entonces, ¿de dónde venía el olor a serpiente? El líder se abalanzó sobre el hombre, pero él usó la magia del sello del trueno. El lobo intentó escapar, pero el cazador de serpientes no lo dejó ir. Utilizó magia nuevamente y golpeó al lobo. Incluso en la cueva, Eder escuchó el largo aullido del rey lobo y se dio cuenta de que el cazador de serpientes había escalado la montaña. Eder ordenó a la serpiente Sara que permaneciera en la cueva y vigilara el árbol de las serpientes, mientras él mismo subía a la cima de la montaña para observar a su huésped no invitado. Joe vio la serpiente y resultó ser, como dijo el maestro, de cuarto rango y poseía conciencia divina. El cazador decidió darle una señal a su mentor. Eder intentó huir, pero Joe corrió tras él, dándose cuenta de que la serpiente intentaría mostrar su debilidad y luego elegiría el momento para contraatacar. Pero él tampoco era tan simple y también podía fingir ser débil, y podía lidiar con esta serpiente incluso sin la ayuda de un maestro, siendo un cultivador de sexto rango. Eder se dio cuenta de que el nivel de esta persona era lo suficientemente alto, pero su velocidad de movimiento era lenta, y también le preocupaba que un maestro pudiera acudir pronto en su ayuda. Eder decidió no correr ningún riesgo y solo necesitaba escapar de él bajo tierra y ver cómo reaccionaba. Joe persiguió a la serpiente desesperadamente. Usó el arma mágica del sello del trueno, pero la bola de fuego de Eder era el doble de fuerte. Joe también tenía la habilidad de moverse bajo tierra y corrió allí tras la serpiente, llamando a Eder para que luchara contra él. La serpiente se dio la vuelta de repente, lo que significó que el hombre ya no tendría fuerzas para escapar. El cazador se dio cuenta de que no podía contener a la serpiente y estaban a punto de chocar. Eder sabía que el hombre no tenía ninguna oportunidad. Joe usó magia, pero la serpiente no lo esquivó, y el cazador se dio cuenta que el monstruo tenía la bolsa de su hermano y ahora habría una explosión, que fue lo que ocurrió. Afortunadamente, el trueno salvó a Joe de la explosión, de lo contrario ya habría estado muerto. De repente la boca de una serpiente apareció frente a su cara, el jade del destino cambió. Ahora ya no protegía completamente su cuerpo. Una enorme bola de fuego brotó de la boca de Eder. La llama oscura solo se podía obtener al llegar al período de la fundación. Pero afortunadamente, Eder logró encontrar un objeto muy valioso llamado Dian Vine. Pronto su bola de fuego se volverá aún más fría. Eder advirtió que la bolsa de Joe pronto también será suya, y el jade no podrá protegerlo. Su vida está destinada a terminar aquí. Joe, desesperado, pidió ayuda a su mentor. Dick apareció rápidamente y le dijo al estudiante que se quedara allí y curara sus heridas, porque este monstruo tenía una píldora dorada. El maestro se culpaba a sí mismo por enviar a Joe allí, y ahora tenía que matar a esta serpiente para llevarlo al altar. La energía y la velocidad de este monstruo eran simplemente letales, y Dick temía que pudiera convertirse en un amo supremo. Eder sintió que este hombre era más fuerte que él, pero no iba a retirarse. Decidió que necesitaba correr lo más rápido que pudiera, y no podía luchar contra él. Eder se topó con una roca de granito y se dio cuenta de que su técnica ya no funcionaba. Su cola podría atravesar la piedra, pero la velocidad de paso sería demasiado baja y Dick ya estaba muy cerca, y solo podía correr hacia arriba. Aquí Eder pensó que la montaña podría volver a serle útil. Dick vio un destello desde arriba y escuchó el sonido de piedras rodando hacia él. Eder usó el talismán de explosión para protegerse. Las explosiones continuaron durante media hora y se convirtieron en una enorme trampa de piedras para Dick. No podía creer que esta serpiente lo había atraído a esa trampa. El maestro nunca pensó que algún bicho pudiera engañarlo. Estaba muy enojado. Sin embargo, la píldora dejada por Dios le otorgará 20 años de longevidad, y pronto su nivel de cultivo aumentará. El periodo de colocación de los cimientos ya ha comenzado. Dick incluso estaba agradecido con el monstruo por obligarlo a usar la antigua técnica, y casi consiguió su alma. Ahora la serpiente no puede escapar de él. Dick se liberó de la trampa de piedra, voló alto y Eder pensó que ahora definitivamente moriría. El maestro pareciera haber llegado a la etapa de sentar las bases. Dick casi había alcanzado a Eder cuando se acercó al río. El maestro gritó a la serpiente que no la dejaría con vida porque había mutilado a sus alumnos, y Eder decidió no darle su fruta al anciano de ninguna manera, pero tampoco quería morir. Eder arrojó su espina dorada al anciano, quien usó el poder de absorción.
pero todo fue en vano. Su defensa fue destruida. Para entonces, Adder había logrado saltar al río y levantar un escudo de agua. Recordando que el maestro estaba en las primeras etapas de la colocación de los cimientos y que sus habilidades de natación eran mucho mejores, Adair quería llegar a la orilla lo antes posible y luego esconderse en el templo. Dick sabía que Adair estaba ahora en un callejón sin salida. Se acercó al templo y le ordenó que saliera de allí. Adair soñó que el dios de la montaña se apiadaría de él y lo salvaría. Pero incluso si el dios de la montaña no apareciera en cualquier caso, al menos retrasaría al cazador. Dick no esperó a que el monstruo aceptara salir y, usando magia de fuego, prendió fuego al templo. Adair se escondió bajo los escombros para escapar del incendio. De repente, todo alrededor del templo se oscureció y el asombrado Dick vio en el aire una criatura que parecía un dios de la montaña. Dick pensó con horror que este era el legendario dios antiguo. Si era así, entonces necesitaba huir de allí inmediatamente. En ese momento, Joe apareció del bosque y vino a ayudar al mentor. Dick usó magia para obligarlo a caer al suelo. Afirmó que la vida de un mentor es más valiosa. Mientras huía, Dick pensó que no era rival para el dios de la montaña. Pero la voz del dios de la montaña alcanzó al anciano y le dijo que no dejaría que su alma se fuera así como así. Adair se dio cuenta de que Joe estaba muerto y Dick había escapado, lo que significa que había tomado la decisión correcta cuando decidió pedir ayuda al dios de la montaña. Allí vio que el cadáver había cobrado vida y se movía hacia él. Entonces lanzó una bola de fuego hacia él. Luego puso los restos en una pila y agradeció a Dios por su ayuda. Prometió a partir de ahora venir aquí todos los años para adorar. De repente, Adair vio una criatura con ojos brillantes frente a él, que lo llamó idiota, y le preguntó a quién iba a adorar y cómo se atrevía a interferir con él. Adair le pidió al dios de la montaña que le permitiera servirle, pero este dijo que había arruinado su plan. Le costó mucho encontrar un cuerpo adecuado, pero lo destruyó y ahora debe ayudarlo a encontrar uno nuevo. De lo contrario, maldecirá a Adair y nunca entrará en el camino de la reencarnación. Dios le dijo que se apresurara y no buscara a cualquiera. Necesita un cuerpo fuerte y joven, porque en estos momentos su fuerza vital se está agotando muy rápido y necesita un cuerpo físico para, de alguna manera, detener este proceso. De lo contrario, el alma simplemente se evaporará. Dios, en forma de ratón, se sentó sobre la tumba con los restos de Joe y dijo que él, el gran demonio, nunca había estado en una posición tan humillante. Hace 100 años fue perseguido por varios clanes grandes, pero afortunadamente logró esconderse en la estatua del dios de la montaña, desplazando su alma, y sobrevivió gracias a la fe de otras personas. Al final, obtuvo poder divino y pudo dominarlo. Luego llegaron los Dus, a los cuales casi absorbe, pero luego apareció esta serpiente, por lo que su captura fracasó. Además, esta escoria absorbió otra parte de su poder. Más tarde, otro hombre llegó al templo, pero esta serpiente lo mató nuevamente, e incluso logró absorber de alguna manera el alma del primer dios. Al verlo venir nuevamente hacia él, quiso matar a Adewa, y entonces su estatua fue quemada, y el cuerpo con el que tanto había soñado pereció, y todo esto por culpa de esta pequeña serpiente. El ratoncito se enojó y decidió que tan pronto adquiriera una forma poderosa, no daría vida a esa serpiente. Pensó que Adair le encontraría varios hombres fuertes para poder elegir el mejor cuerpo. Adair tenía prisa, porque pensó que si no encontraba un cuerpo adecuado, el dios de la montaña lo mataría. Allí Adair se encontró con un perro que estaba cavando una tumba. El cuerpo del perro era poderoso y joven, podía acercarse al dios de la montaña. Pero la fiera bestia no quería entregar su presa a la serpiente demonio. Sin embargo, no pudo soportar la mirada de la serpiente y comenzó a huir. Adair pensó que esta bestia también tenía conciencia. No se podía pensar en un caparazón mejor para Dios. Adair atrapó al perro con un lazo mágico y vio que la bestia tenía energía de sobra, así que arrastró al perro con él. Mientras tanto, el ratón estaba muy nervioso, esperando su nuevo caparazón. Finalmente apareció Adair, trayendo consigo un perro joven. Dios estaba muy enojado, pero no tenía otra opción. Era necesario ver de qué era capaz este cuerpo. Adair miró a este pequeño ratón y pensó, ¿podría ser realmente el dios de la montaña? Pero no podía entrar en el cuerpo del perro. Tenía una voluntad muy fuerte y rechazaba su invasión cada vez. Luego utilizó la invasión demoníaca y finalmente adquirió un nuevo cuerpo. A juzgar por los recuerdos de este perro, absorbió muchos, y no es de extrañar de dónde sacó tal poder. Y después de ganar la conciencia, comenzó a cavar tumbas con cadáveres, y así fue como consiguió un buen físico. La bestia indignada le quitó el collar mágico a Adair.
y la serpiente decidió que era hora de huir. Sin embargo, Dios lo detuvo y le dijo que Adar ayudó a encontrar un buen cuerpo y por eso tiene la intención de aceptarlo como discípulo. Agregó que debería ser un gran honor para él convertirse en discípulo de un demonio celestial. Adar le preguntó sorprendido si no era un dios de la montaña, y él respondió que solo vivía en su estatua y que la propia serpiente tomó sus ilusiones por realidad. Adar se dio cuenta de que el dios de la montaña que había adorado antes era en realidad un simple mentiroso y le preguntó al perro si tenía miedo de ir al infierno después de sus acciones. Él respondió que en sus recuerdos no había hecho nada de eso y que por tanto no había problema. E ir al infierno era una completa tontería. ¿Acaso un perro que desentierra cadáveres parece alguien que sufriría represalias? Cuando Eder estaba descansando en su guarida en la montaña del oso de hierro, un perro se le acercó y la serpiente le preguntó si un perro tan genial no podría encontrar su propia cueva. Y él respondió que un mentor siempre puede acudir a su alumno. Eder quería despedirlo, pero cambió de opinión. En ese momento, un lobo lunar apareció en la cueva y trajo una oveja gorda para Eder. El perro inmediatamente declaró que la mitad de las ovejas le pertenecía, porque tenía que tratar al nuevo mentor con honor. El lobo comió y orinó. El perro prometió comérselo, y notó que nadie le había tenido tanto miedo durante mucho tiempo. Entonces le preguntó a Eder si sabía a qué conduce la falta de respeto a un maestro, y él respondió que no le había faltado el respeto a él. Después de todo, le trajo tantas ofrendas al templo, a lo que el perro respondió que eso era lo que tenía que hacer. Eder levantó un escudo de agua y envió al perro lejos. En la guarida de Eder, la serpiente se hizo cada vez más fuerte, e incluso tuvo que contener su energía. Entre las cosas de Joe había muchos objetos útiles: una pastilla, un talismán del alma, medicina, jade y una buena estufa. Pero lo que más atrajo la atención de Eder fue la piedra azul. El perro afirmó que era la piedra del alma y Eder le aconsejó que abandonara la guarida, porque dijo que no le importaban sus cosas. El perro confirmó estas palabras y se fue, y la serpiente continuó examinando varios trozos de papel, talismanes y medicinas. Todo esto estaba dedicado a la alquimia, y decidió estudiarlo definitivamente en el futuro, y a la serpiente blanca, aparentemente, le gustaba más la estufa. En la última batalla, la técnica de gravedad del anciano podía atacar a Adar desde 100 pies de distancia, y ahora él también debería alcanzar ese nivel. El lobo lunar continuó proporcionándole comida a Eder. El perro que llegó a la guarida del estudiante dijo que lo único que hace todos los días es comer, y que, por eso, no esperará un gran avance. Eder le preguntó por qué había venido y éste le respondió que simplemente había decidido saludar a la multitud. La serpiente le ofreció comida, a lo que el perro respondió que los verdaderos monstruos no la necesitan, y Eder le recordó que hay muchos monstruos que sí la necesitan. El perro quería mostrarle al estudiante el anillo de almacenamiento que había conseguido ayer. Abrió el anillo y lo que apareció ante los ojos de Eder fue una criatura llamada pájaro de cola espiritual. Era un pájaro espiritual criado por un clan vecino y utilizado especialmente como alimento. Eder le preguntó al perro si realmente había robado todo y éste le respondió que lo había hecho limpiamente y que nadie podría encontrarlo. Sugirió desplumar el ave y revisarle la grasa. Después de eso, lo asó completamente sobre un fuego mágico y, al ver cómo a Eder se le hacía agua a la boca, declaró que estaba listo para cambiarlo por una piedra espiritual. El perro se dio cuenta de que incluso la pequeña serpiente blanca olía el agradable aroma, pero Eder le dijo que no conseguiría la piedra ni aunque muriera de hambre. El perro continuó promocionando esta deliciosa ave, elogiando su piel grasosa y sus huesos. Comenzó a devorar el pájaro con gusto, sin dejar de elogiarlo. Eder babeaba, pero aguantó, y el perro le pidió que no se enojara, porque él era su mentor y ese pato valía por lo menos 3 piedras, y se lo ofrecía por solo una. La serpiente le preguntó al perro por qué no había vendido él mismo el pato, a lo que él respondió razonablemente que no era tan fácil hacerlo en forma de perro. El perro le aseguró a Adewa que no le estaba mintiendo. El señor lobo se abrió paso hasta la tercera fila, y la serpiente blanca hasta la segunda fila. No le mintió. Se comieron los huesos y se abrieron paso de inmediato. Así que esto demuestra que el pato era especial. Eder cedió y dijo que lo cambiaría una vez y atacó al pájaro con una fuerza terrible. La serpiente sintió que el recipiente dentro de él se llenaba de energía, y luego se abrió paso hasta el quinto rango. Era un pato maravilloso, y Eder no podía creer que pudiera ayudar con el avance. En la guarida de Eder, la purificación del árbol estaba completa, y pronto estaría cubierto de oro. El viejo perro no mintió.
Este pato era realmente muy valioso y los tres comenzaron a pasar por sus avances. Parece que el perro sabe lo que hace. Sugirió que Adder uniera sus fuerzas y atrapara unas cuantas aves más, y luego las dividiera equitativamente. Garantizó que la serpiente llegaría a una etapa avanzada hacia finales de mes, y hacia finales de año habría dominado completamente su reino. Eider respondió con cautela que no iría, porque los monstruos de allí eran demasiado peligrosos. Y el perro objetó y dijo que a ese pájaro no se le podía llamar monstruo. Había perdido su efectividad en el combate desde que fue criado por personas. Eder se mantuvo firme y dijo que la última vez fue atacado por un cerdo enorme y enojado. El perro respondió que entonces iría solo, y que en todo caso, si alguien lo perseguía, también lo atraparían. Adder cedió y aceptó ir con él, pero le pidió que la próxima vez no lo llamara estudiante, agregó que tenía un nombre, Adder, a lo que el perro dijo que ese nombre no sonaba muy bien. Este se llama el demonio celestial, que sacude el mundo con su poder. Pero en cualquier caso, hasta que no recupere sus fuerzas, este nombre no debe hacerse público, por lo que es mejor tomar otro por ahora y como ya tiene el pelaje oscuro, se llamará Blackford. Ader tuvo que estar de acuerdo. Blackford le preguntó a Ader si sabía cuántos clans había en el mundo. La serpiente respondió que solo conocía el clan de los cazadores de serpientes, y el perro dijo que había 5 clanes en el país, en el este, oeste, sur, norte y centro. En el norte hay hielo y nieve, en el oeste está Kunlun, en el este está Penglai, en el sur están los cazadores de serpientes, y en el centro está el Palacio Imperial y todos los clanes pequeños están subordinados a los 5 principales. Y antes, el clan de los cazadores de serpientes se llamaba Clan de los Domadores de Dragones. Pero luego la situación cambió drásticamente y se cambió el nombre. Adder le preguntó al perro qué pasaba con el clan Daoyabu al que se dirigían ahora, qué rango tenía, y Blackford respondió que este clan era pequeño en número, subordinado al clan de los cazadores de serpientes, y que solo había 5 representantes que colocaban las bases allí. Adder dijo que no irían a ningún lado porque eran 5 y lo matarían allí, pero el perro dijo que ya se habían ido, y ahora no había necesidad de tener miedo. Le señaló a Ader la pendiente donde volaban los pájaros. Cuando llegaron allí, vieron muchos pájaros pastando. Ader y Blackford los observaron desde un árbol alto. Ader notó que había una conciencia divina alrededor. La serpiente le dijo al perro que allí estaba el peligro y que debía irse, pero Blackford lo agarró por la cola. Sacó el polvo de formación y dijo que lo usarían, porque era capaz de destruir cualquier defensa. Luego le mostró a Ader los gusanos que había esparcido en el camino, un manjar favorito de los pájaros. En un momento todos los pájaros se reunieron en este lugar para disfrutar de estos gusanos. Los compañeros rodearon a los pájaros para poder agarrarlos y escapar. De repente se dieron cuenta de que un extraño los atacó. Fue el anciano del clan Dao Yao, Bill, quien acusó a Adder y Blackford de robar pollos. Ader y Blackford se separan. Bill utilizó la técnica de la tierra. El perro perdió la capacidad de moverse debido a la magia de convertir la tierra en piedra. Pero también tenía algunas habilidades que le permitían correr rápido, y ahora ningún anciano podía alcanzarlo. El anciano corrió en su persecución. Se dio cuenta que la postura de este fugitivo no se parecía en nada al cuerpo de un espíritu lobo. ¿Quién era este? Adder agradeció a Dios porque el terrible anciano no lo persiguió. Regresó a la guarida y decidió preparar algunas presas para no tener malas pesadillas por la noche. Y con la combinación de pollos y pastillas, creía que podría alcanzar la cima del 6.º rango. Adder asó el cadáver del ave y notó que la técnica del perro para asar era mucho mejor, pero ahora casi nunca probaría su comida. En ese momento, un perro apareció en la guarida y le dijo a Adder que lo había enterrado demasiado pronto. Blackford dijo con fastidio que para distraer al anciano tuvo que abandonar todas las gallinas. Adder entregó solemnemente el pollo asado y dijo que, según el acuerdo, dividirían todo en partes iguales. El perro se rió y declaró que no se parecía en nada a su mentor, a lo que la serpiente respondió que nunca lo había reconocido como mentor. Entonces Blackford le ofreció probar unos deliciosos pollos y prometió enseñarle algo a Ader. El perro utilizó la punta afilada de la cola de Ader para cortar una zanahoria y ponerla en el caldero, donde se estaba cocinando el cadáver del ave. Le dijo a la serpiente que el pollo no solo se podía freír, sino también hervir. Bajó unos cuantos trozos más de carne al caldero y dijo que era necesario bajar allí los tesoros de la tierra y del cielo. Una vez preparado el plato, Eder disfrutó del extraordinario sabor, tragándolo todo con un apetito terrible y acompañándolo con caldo.
Finalmente se sintió saciado y el perro le aconsejó que descansara. Ya hacía tiempo que se había comido sus 3 pollos. Y Adder compartió con él su botín e incluso le dio las gracias. Adder sintió el movimiento del recipiente de transformación dentro de él y pensó que podría abrirse paso hasta el 6.º rango. Pero por alguna razón no funcionó. ¿El pollo no estaba lo suficientemente cocido? La última vez logró llegar al 5.º nivel y de repente sintió que la nave giraba nuevamente. Pero la energía aún no salía. A lo que el perro dijo que el mentor lo ayudaría. Usó magia de compactación para crear una píldora. El perro le entregó la pastilla de apoyo a Aether y dijo que definitivamente ayudaría. Tenía un sabor dulce y la serpiente sintió que estaba a punto de abrirse paso. Después de 10 días, Adair llegó a la cima, y el perro le dijo que si continuaba siguiendo sus consejos, vería que no lo engañaba en nada. La serpiente estuvo de acuerdo con el mentor, pero se negó a robar las gallinas, a lo que el perro la tranquilizó y le dijo que la próxima vez encontraría un lugar más adecuado. Pero por ahora no debía apresurarse, quería limpiar el mundo, y no importaba cuánto tiempo tomaría. A pesar del avance, la fuerza física de Aether se mantuvo en el mismo nivel y ni siquiera aparecieron nuevos picos. Mientras caminaba por el bosque con Blackford, Adder de repente notó un brillo en la distancia. Fue un incendio forestal monstruoso, pero parece que no se trató de un incendio común y corriente. Aether se preguntó quién podría haber hecho esto y el perro le pidió que se calmara y pensara. Un gran incendio destruyó su casa. El cazador, admirando el fuego, dijo que el bosque ardería durante 7 días y que definitivamente quemaría la guarida de las serpientes, y que lo único que anhelaba era venganza. La guarida de las serpientes debía desaparecer. Dick, rodeado de chispas voladoras, dijo que estaba pensando en el discípulo, pero además de su aversión personal, había otras razones para sus acciones, como el interés general de otros ancianos, y pronto el clan de cazadores de serpientes abriría su sucursal aquí. Sería una gran oportunidad para entrenar. La rama no solo podía elevar rápidamente el nivel local de cultivo de la inmortalidad, sino que también conducía al desarrollo de las aldeas y ciudades circundantes. Y luego se le preguntó al mentor, ¿quién más vino a explorar? Él respondió que era una persona con un periodo de píldora dorada, quien dijo que esta era una zona muy buena, ideal para el cultivo. Había muchas montañas y manantiales aquí que eran adecuados para la exploración de aves espirituales. Y también era posible establecer un jardín para cultivar plantas medicinales aquí.